Los periodistas. Aquí estamos con don Manuel Díaz Cide en el análisis de esta semana. Hay temas interesantes, los 2 años del Papa Francisco, recién llegamos a ellos, una serie de comentarios, muchas entrevistas a medios, inclusive nacionales, Televisa, y a varios periódicos internacionales, estaciones de radio, un comportamiento totalmente diferente de este Papa al de los anteriores que nos ha tocado ver, no tanto escuchar tanto como este en español. Manuel, gracias por estar aquí. Mira, gracias a ti, Jesús Manuel. Yo veo en la figura del Papa Francisco una visión mucho más cercana a la comunidad, que comenzó a desarrollarse, si tú te acuerdas, desde que Paulo VI renunció a la silla gestatoria, y a partir de ese momento pues los papas se acercan con mayor facilidad a la sociedad. El Papa Juan Pablo II pues hizo una un verdadero arte su presentación ante las comunidades del mundo en donde estuvo presente, y rompió con lo que había sido hasta aquel momento una especie de reduccionismo de la jerarquía eclesiástica a poder ampliar su área de acercamiento a cualquier lugar del mundo. Con Benedicto se regresa un poco al modelo pastoral y sobre todo a la reflexión teológica, en la cual el cardenal Ratzinger, después Benedicto, es una de las figuras no solamente más notables del cardenalato, sino yo creo que más notables de la intelectualidad del mundo católico en estos días. Y junto a estos modelos del pontificado viene la elección del cardenal Bergoglio como el Papa Francisco, y ahí comienzan a presentarse fórmulas muy diferentes de participación. El Papa por lo pronto brinca por encima de los mecanismos de seguridad tradicionales que se habían marcado en el Vaticano. De hecho, su punto principal de contacto con la sociedad no es desde el balcón viendo a la comunidad, sino es desde los primeros escalones de la plaza, esperando que llegue la gente para acercarse, preguntarle a la gente muchas cosas, oír lo que la gente está diciendo. Habla por teléfono. Habla por teléfono a las personas y les da les manda cartas, correos. Claro, es muy personalizada su entrevista, y eso al final marca líneas que particularmente a ciertos sectores del conservadurismo en Europa y en América no le han gustado. Pero es un nuevo modelo, es una personalidad totalmente diferente, es argentino, tiene también en su sangre una carga genética, no de Centro Europa, no de la parte donde hemos conocido a los papas, ¿no? Sobre todo a los de la Curia Romana, pero tiene una manera de ser diferente, y también a los latinoamericanos como que su estilo es más nuestro, es más una parte de nosotros mismos. A los demás papas los hemos visto de fuera. Habla español y nos habla en español, Manuel. Sí, y además conoce bien la problemática sudamericana, en tanto que su desempeño en el episcopado argentino le vinculó con varias de las obras de Celan, y esto hizo que tuviera esta proyección a nivel del sur del continente, y por otro lado ha creado también las condiciones para que ciertos sectores que siempre han sido muy resistentes a los cambios que se están produciendo en la Iglesia, pues manifiesten su desacuerdo y manifiesten su inquietud, porque no comprenden lo que es esta visión de un Papa que, como lo dice su primera encíclica, hace de la fe un acto de gozo, un acto de alegría,
y no una visión de la iglesia y de la oración como algo que significa un sacrificio, sino por el contrario, que significa una enorme alegría. En temas de doctrina, en temas de liturgia, de fe, de magisterio de la Iglesia, no se ha metido en ningún problema, ¿o sí? No, aunque el tema de este obispo sudamericano que ha sido propuesto para su beatificación casi inmediata, ¿Romero? Monseñor Romero, ha dejado particularmente a los sectores que tradicionalmente habían sido sus opositores desconcertados, porque el Papa con toda razón da los argumentos para mostrar que Romero es un mártir de la fe, en tanto que es asesinado mientras oficia la misa, y los grupos que le eran adversos, que estaban muy identificados con el partido Arena, que era el que tenía el poder político ligado a los intereses económicos muy importantes, tanto en El Salvador como en la inversión internacional, pues todos ellos vieran con mucha inquietud la acción de Monseñor Romero, y su manifiesta declaración a favor de los pobres ha provocado que le rechacen, le cuestionen, le discutan. Y esto se ha, digamos, extendido a los grupos que piensan de esta manera, que no son pocos, a nivel tanto de América como particularmente en Europa y especialmente en Italia. Oye, durante estas entrevistas que ha dado con motivo de los 2 años, en alguna de ellas se destaca que él prevé que no dure muchos años su papado. ¿Es posible que un papa esté considerando repetir el escenario de Benedicto XVI? Mire, es un poco difícil a veces interpretar algunas de estas declaraciones, porque no son declaraciones hechas en el contexto teológico o en el contexto de los procedimientos que la Iglesia sigue para la sustitución del pontífice, pero es cierto, su declaración más o menos reciente, en el sentido de que su pontificado va a ser corto, que podría ser de 2, 3 años y ya van 2, a algunos les ha sonado como que el Papa lo que quiere es, al igual que lo hizo el Papa Benedicto, hacerse a un lado para que entre gente más joven para darle mayor impulso a la Iglesia. Sin embargo, no es todavía algo explícitamente señalado, ha sido un comentario, pero ha levantado ámpula, sobre todo en la curia romana, ha despertado muchas reflexiones, y no todas ellas favorables al Papa. Sobre todo porque estábamos pues acostumbrados a que los papas en su mayoría en este siglo pasado duraban muchos años, ¿no? Así es. El último, Benedicto XVI, sorprendió a muchos al decir, claro, no puedo seguir, pero no deja de ser papa. Es un papa emérito, o sea, esto así como es. Los sacerdotes, en el momento que se consagran, están consagrados para toda la vida, ¿no? Aunque no ejerzan. Así como decía el papa es lo mismo. Como decía el Dante en la Divina Comedia, uno puede reconocer las almas de los sacerdotes porque van revestidos, es decir, porque conservan su investidura para siempre. Y esto es, digamos, algunos de los argumentos que han utilizado particularmente ciertos sectores de un conservadurismo extremo para señalar que no pueden existir 2 papas al mismo tiempo, ¿no? Y sobre todo cuestionan la renuncia del pontificado. Benedicto. O sea, a lo largo de los 1000 años de historia de la Iglesia, solamente se conocía un caso, Celestino, el Papa Celestino,
que había renunciado al pontificado porque él era un anacoreta al cual lo fueron a sacar de la cueva donde vivía, se lo llevaron al Vaticano y ciertamente él se da cuenta de que en una época tan turbulenta como la que le tocó vivir, su aportación para mantener el equilibrio en la iglesia pues no funcionaba porque no tenía ese conocimiento y con una honestidad muy grande simplemente renunció. De entonces para acá nadie más había renunciado. Pero nunca ha habido 3 papas, por decirlo No, así. claro. Bueno, ha habido 4 papas en la época del llamado Cisma de Occidente, cuando se eligieron papas en Aviñón. Ah, bueno, ok, sí. ¿Sí? Y cuando se hace El Papa un de concilio, Roma, el Papa de Aviñón, sí, uno de Milán, de Milán. y un español, Pedro de Luna, que cuando todos renunciaron para darle al nuevo Papa legitimidad plena, el único que no acepta Es Pedro. es Pedro de Luna, que se queda en su castillo de Peñíscola, acompañado de 6 cardenales hasta la hora de su muerte, convencido totalmente de que la designación del otro papa que se había hecho en un concilio era inválida por una serie de fallas que tenía. El Papa Pedro de Luna fue un hombre excepcionalmente religioso, un hombre de una vida de oración intensa. Entonces su figura nunca fue una figura que para aquella época causara polémicas. La gente lo que decía es aragonés, era el comentario, ¿no? Y decía, y como buen aragonés, pues no se echa para atrás cuando le correspondería. Está bien. Manuel, muchas gracias por el comentario, muy amable. Al contrario, Jesús Manuel. Estos 2 años del Papa Francisco. El análisis breve y sustancioso con el politólogo Manuel Díaz. Los periodistas. Le puse ronco. Vamos a grabar otro. Sí. Sí, sí. El de